Qué gusto saludarte, Juan. Lo mismo, que hacía tiempo que no coincidíamos. Sí, sí, ya era tiempo. Así que contento de un viernes 9 de la noche aquí, hablar de temas monetarios. ¿Qué puede ser mejor, no? Viernes. Nosotros contentos, ya los oyentes no sé yo. Sí, es cierto. Muchas gracias a los que están de viernes y nada, pues si tienen preguntas o comentarios, nos dejan saber y podemos hacerlo bastante interactivo. Yo lo que quiero, John, no sé si estás de acuerdo, es como hacerlo más una conversación informal y pues como si estuviéramos en una mesa de amigos nada más y pues conversar sin un guión, sino más improvisado. Sí, porque guión no tenemos. O sea, más o Exacto. menos hay unos temas sobre los que podemos hablar, pero no hay un guión como tal. Y nada, John, entonces, ¿por qué no nos pones en contexto de qué ha venido haciendo la Reserva Federal en cuanto a sus programas monetarios? Empecemos por ahí. Bueno, pues como todos sabéis, la Reserva Federal a mediados del 2022, si no me equivoco, comienza el QT, que se llama el Quantitative Tightening, que básicamente es como durante la pandemia y durante la eh, crisis financiera global había estado comprando muchos activos financieros, sobre todo deuda pública, había expandido mucho su balance y entonces ahora con este QT lo que trata de hacer es reducir el tamaño de su balance. Esta no es la primera vez que ha hecho QT. Ya empezó en 2000, ¿qué fue? ¿2017 o 2000? Creo que fue por 2017 que hizo su primer QT, ¿vale? Y que luego lo paró, pues, durante la pandemia. Bueno, justo cuando estalló la pandemia. Entonces, lo que hace la Reserva Federal básicamente es, él tiene unos activos en el balance, esos activos vencen en una fecha determinada, entonces, mientras que antes lo que estaba haciendo era lo que me vence lo vuelvo a comprar, ahora simplemente deja que venza y no compra nada más. Y entonces así su balance poco a poco va disminuyendo. Y a mediados de 2024, como no sabe muy bien hasta qué punto dejar la cantidad de reservas bancarias, pues disminuye el ritmo del QT, ¿vale? Y es más o menos como, o sea, es al nivel que lo está manteniendo ahora. Vale, y John, tal vez un punto que me gustaría también que explicaras es la Reserva Federal deja vencer cierto monto al mes Sí, de bonos que tiene, pero ¿qué sucede, John, cuando le vencen más bonos de lo que permite que reduzca su balance? ¿Podrías explicarnos esa parte? Y te lo pregunto porque luego lo voy a atar a otro comentario que quiero hacer. a ver, la Reserva Federal pone unos límites de máximo que va a dejar vencer o que va a dejar vencer sin recomprar. En el caso de que, y eso ocurre con ciertos activos, en el caso de que venzan más ese mes que la cantidad que ellos quieren reducir su balance, lo que hacen es recomprarlos. Es decir, van a mercado y compran por la diferencia, es decir, para que el ritmo se mantenga y no se acelere. Sí, interesante también, John. Eso es importante para los que están escuchando, porque entonces la Reserva Federal deja vencer un monto fijo por mes. Entonces, lo que estamos diciendo es que cualquier monto por encima de ese techo, digámosle así, de vencimientos, la Reserva Federal forzosamente tiene que ir a recomprar nuevos títulos para asegurarse que venzan los montos exactos por mes, ¿verdad? Entonces, es importante eso porque entonces lo que termina pasando es que la Reserva Federal sigue comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo al ponderado del año de vencimiento que tenga. Entonces, por ejemplo, si tiene, no sé, aquí estoy inventando, pero John, vos tal vez puedes dar cifras más correctas. Si tiene, no sé, un 30% de sus títulos en bonos de 10 años, y vence por encima de lo permitido al mes en el programa de QT, él está forzado a ir a comprar bonos de 10 años de nuevo para asegurarse que lo que sale de su balance es un monto fijo. ¿Es así, Bueno, John?
más que forzado, digamos que se compromete con hacer eso. Ya. Claro, que lo pueden cambiar en cualquier momento, pero vamos, ellos en sus reuniones de política monetaria avisan al mercado qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer y a qué ritmo. Y entonces ellos, según ese compromiso implícito que han adquirido con el resto de participantes, pues lo llevan a cabo. Y entonces, John, tal vez me gustaría hablar un poco sobre, en la teoría, qué es lo que debería generar un QT, un programa de QT de la Reserva Federal, y por qué no hemos visto eh, como sismos en los mercados desde que inició el QT de la Reserva Federal. Podría estar, tal vez, empecemos hablando un poco de cuál es la teoría en cuanto a cuál debería ser la consecuencia de que la Reserva Federal empiece a implementar un programa de QT. ¿Qué es lo que busca con eso? Básicamente lo que busca es reducir la cantidad de reservas bancarias dentro del sistema bancario. Digamos que introducir una cierta, con muchas comillas, escasez, o sea, porque no quieren llegar tan lejos, pero vamos, quieren ir reduciendo la cantidad de reservas, ¿vale?, dentro del sistema bancario. Y que ciertos mercados que pueden estar más parados por esa gran cantidad de reservas, pues que empiecen a moverse un poco más. Sí, entonces, sí es correcto decir esto, pero la Reserva Federal lo que busca con la QT entonces es restringir un poco la cantidad de reservas o liquidez financiera interbancaria, si lo queremos denominar así, porque las reservas bancarias son solo dinero entre los bancos. La Reserva Federal quiere destruir un poco de esa liquidez y entonces aplica el concepto del QT. Y lo que hemos visto en las dos instancias anteriores que dijiste, que mencionaste, históricas, es que llegó a un punto donde el mercado empezó a asfixiarse de la poca cantidad de reservas y eso generó sismos en los mercados financieros, llámese repos, llámese en los precios de los activos. Hasta aquí voy bien, ¿verdad, John? Sí, no, en concreto, el repocalipsis que se llama en septiembre de 2019 e incluso podríamos hablar de la crisis de liquidez bancaria de marzo del 2023. Exact, exact, exactamente. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que entonces yo subí de hecho un comentario hace unos días en Twitter donde decía que empezando el QT que está vigente hoy en día, la Reserva Federal tenía un récord de 0 de 2. Entonces, en las dos instancias que había aplicado QT, había tenido que girar o cambiar rumbo y empezar con QE. Entonces, el crecimiento de la reserva se vuelve exponencial comparado a lo que estaba tratando de hacer con la reducción del QT. Pero lo que quería llegar con todo esto es, esta vez que ha aplicado QT, todo ha sido viento a favor. Los mercados han reaccionado bien, los precios de los activos, bueno, hasta hace unos pocos días, llegaban a nuevos máximos todos los días, ¿no? Cripto al alza, acciones al alza, nadie quería bonos. Pero entonces me gustaría hablar un poco de por qué en esta tercera instancia de QT, crees vos, John, ¿qué sucedió para que no hubiese sismos en los mercados que no sucedió en las dos instancias anteriores? Bueno, sí que ha habido. O sea, hemos tenido la crisis bancaria en 2023. Sí, es cierto, cayeron dos bancos, es cierto, cayeron dos bancos, pero yo diría que eso no fue algo sistémico, fue algo muy puntual. La Reserva Federal entró con el BTFP, que fue la línea en donde le decía a los bancos, dame un bono que valga $90 y yo te presto 100, ¿verdad? Entonces, ese era el BTFP. Pero sí, tenés razón, cayeron dos bancos, Silicon Valley, Signature y tal, pero no fue un Y evento sistémico, sí, no sé si estás de acuerdo con eso. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué ha habido diferente esta vez? Que no han habido más cadáveres en el camino. hombre, una crisis bancaria en Estados Unidos a mí me parece suficiente temblor.
Otra Pero te cosa es, parece... podríamos hablar el motivo o el contexto en el que se ha producido la reacción de la Reserva Federal, etcétera. Pero a mí sí que me parece que es que, bueno, ya les dijo, o sea, ya les dio una señal de tened cuidado a ver qué estáis haciendo, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, digamos, tal vez ahí no vemos ojo a ojo, como dicen los americanos, John, porque sí, está bien, cayeron dos bancos, hubo éxodo de depósitos hacia los JP Morgans del mundo, entonces de los bancos pequeños a los grandes, la gente sacaba sus depósitos y los ponía en los grandes, y los bancos pequeños regionales se vieron en más problemas que cualquier otro tipo de banco. Pero al final del día no hubo un 2008, ¿verdad? No, cayeron dos bancos, sí, pero el seguro del depósito se entró diciendo, vamos a cubrir el 100% de lo que los depositantes tengan. Y a partir de ahí no hubo más crisis, diría yo. O sea, hubo nerviosismo, sí, se aplicó medicinas en forma de liquidez que la Reserva Federal dio, pero no llevó un evento dominó donde cayeran muchísimas más instituciones. Ya, inclusive ya la BTFP ya venció, ya se repagaron los fondos que se prestaron y ya nadie se acuerda Bueno, de eso. que queda un mes todavía. Bueno, 15 días, 2 semanas, algo así. Sí, sí, exacto, pero si yo vos estaríamos de acuerdo en decir que ya casi que quedan en los libros de texto, en el olvido, eso que sucedió. Sí, ya se ha pasado, no ha habido más y por lo menos desde mi punto de vista creo que tienen margen todavía para seguir con el QT. A lo Y mejor, a eso quiero llegar, John, justo, qué dicha que dijiste eso. Cuando decís que tienen márgenes para seguir con QT, me gustaría que también metieras en los ingredientes el tesoro, que era lo que quería con todos estos comentarios llegar a decir que qué está haciendo el tesoro, y lo podemos discutir, que ha facilitado más bien el uso del QT de la Reserva Federal sin que haya habido sismos sistémicos. bueno, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué no? O sea, ahora no, pero la parte, el, la crisis bancaria del 2023, yo sí que la achaco, no al Tesoro directamente, pero forma parte del contexto en el que se produce eso. Y entonces, a ver, el responsable es la Reserva Federal, porque es el que hace la política monetaria. Pero hay que entender por qué se produce eso, qué es lo que estaba pasando y por qué ahora no estamos en la misma situación, por lo menos por el momento. Sí, es cierto. Yo diría que, vamos a ver, el problema que hubo en el 2023 con los regionales fue un problema bastante difícil de decir que iba a suceder, ¿verdad? Bueno, como todos los problemas, pero este especialmente porque el problema de Silicon Valley fue que compró bonos del tesoro a largo plazo, sí, con mucha duración. Pero claro, por un lado tenés a la Reserva Federal diciendo vamos a mantener tipos en cero eterno. Y por otro lado, tenés al regulador diciéndote, hay que comprar bonos del gobierno que son los menos punitivos desde la perspectiva contable de capital, ¿no? Entonces, claro, compran bonos del Tesoro, la Reserva Federal sube tipos y empiezan a haber valoraciones negativas en estos bonos de los bancos y eso los lleva a un problema de liquidez. Estoy de acuerdo que eso fue la Reserva Federal que cambió las reglas del partido en medio partido. Pero Eh, el problema de liquidez tampoco era tan difícil de ver, creo. O sea, yo escribí un artículo un mes antes diciendo que había ciertos problemillas respecto a la liquidez bancaria y en el mercado de Fed Funds, que estaba viendo algunas cosas, no sabía cómo iba a ser de importante, si iba a ser algo pequeño, algo mediano o algo gordo, pero sí que empezaba a ver ciertos indicios de que la liquidez en ese sentido empezaba a escasear. mm. ¿Y a dónde llegaron las reservas bancarias, sabes? O sea, El, el nivel, dices, sí, exacto. a ver,
Pues lo busco ahora en un segundo. Porque Yo la creo que sí. regla a mano alzada lo que dicen es como 3 trillones, ¿no? De reservas es como el monto teórico mínimo. Para mí, o sea, que publiqué un hilo el otro día, yo calculo, creo que eran 3,7. 3,7 Mm. o 2,7, no me acuerdo el número exacto. Pero vamos, que lo calculé y puse ahí un poco los cálculos eh, de qué podía pasar los próximos meses. O, bueno, sí, un poco calculado así, un poco demasiado, con demasiada incertidumbre, pero Sí, que de hecho yo me quito el sombrero ante la Reserva Federal. El uso de esta medicina nueva de la línea del BTFP para mí fue algo brillante por parte de ellos. Es casi que prestar sin colateral. No, no, no es casi que es prestar sin colateral, que eso la Reserva Federal nunca hace. Pero pues solucionó el tema, ¿no? sí, sí, sí. Pero fíjate, eh, es muy interesante lo que hicieron, aparte de las consideraciones exactamente del BTFP. Eh, Nadie se ha preguntado por qué, en vez de hacer un QE, que era lo que cualquiera podría esperar, hacen un préstamo temporal en vez de un QE. Ah, ¿por qué? Buena pregunta, John. Eso nos da una idea de que la Reserva Federal está cambiando la política monetaria que hace. Es decir, estaba y sigue reduciendo la cantidad de reservas que tiene, está haciendo un QT y para mí no sé hasta qué punto va a llegar, pero esto tiene que ver también con otros movimientos que hemos visto como el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo ya ha dicho que su intención es dejar de hacer QEs salvo, eh, salvo ocasiones, digamos, importantes en lo que lo necesite y pasar a utilizar préstamos. Algo más parecido a lo que se hacía antes de 2008. Y la Reserva Federal hizo algo parecido. En vez de hacer un QE, que podría haberlo hecho, y lo acaba a que se quita el problema de un día, lo que hace es dar una facilidad de préstamo a los bancos para que puedan ir a prestarles con la visión de que, como son préstamos, eso vence. Y entonces esa liquidez que meten en ese momento va a desaparecer con el tiempo, que es lo que ha pasado. Porque al final esos préstamos se repagan y esas reservas que se han creado con esos préstamos se reabsorben por parte de la Reserva Federal, o sea, se destruyen. Y entonces es muy interesante ver, desde mi punto de vista, cómo en vez de utilizar un QE, una compra que ya te lo metes en el balance y lo tienes sí o sí hasta que venza, si es que lo dejas vencer, y en vez de utilizar eso, lo que hacen es utilizar un préstamo para que sean los bancos los que vayan a pedirle dinero, una especie de, bueno, en el Banco Central Europeo se llama facilidad marginal de crédito, una especie de ventanilla de descuento, etcétera. Pero ya cambia la cosa, ya no es una compra, es un préstamo. Me parece genial ese comentario, John, y la conclusión que saco de lo que decís es que dar un préstamo versus comprar bonos, lo que los bancos centrales están diciendo es, quiero tomar riesgo de crédito y no riesgo de duración, ¿verdad? Entonces, riesgo de crédito es el riesgo que toman cuando le prestan a alguien, igual que cuando un banco me presta a mí para un hipotecario, toma un riesgo de crédito sobre mí. Mientras que el riesgo de duración es cuando compras un bono, el riesgo que tenés a fluctuaciones en el precio. Entonces, si les prestas directamente vía una facilidad de crédito, primero, tiene una fecha de vencimiento conocida y segundo, no tomar riesgo sobre el colateral, sobre el precio del colateral directamente. Lo que tomas es riesgo de crédito con los bancos, que ya de por sí son los bancos que los bancos centrales controlan y monitorean. Me parece genial eso que dijiste y les facilita entonces desapalancar sus balances cuando necesiten hacerlo. Y por lo menos, o sea, tal y como lo veo yo, que lo veo por parte del Banco Central y de la política monetaria que hacen, más que por la parte igual de mercado o de valoración como haces tú,
eh, es un indicio de que la Reserva Federal y otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, están cambiando su política monetaria y están transicionando desde un sistema donde había en el sistema bancario una abundancia de reservas prácticamente ilimitada, y ahora están tratando de restringir las reservas y pasar a lo que llaman un sistema de reservas amplias. Sí, me encantan esos tecnicismos de los bancos centrales, reservas amplias versus reservas, ¿qué dijiste? Casi infinitas. Habría tres, digamos, sistemas que antes solo hablaban de dos. No sé si es que han separado uno en dos, pero estaría el sistema de reservas escasas, que es previo a 2008, sistema de reservas abundante, que sería, ¿no?, hasta ahora, más o menos, aunque la Fed con el QT ya intentó pasarse a una cosa intermedia, que era el sistema de reservas amplias, y que es un poco lo que está tratando de hacer. Y para llegar a eso tiene que reducir la cantidad de reservas. Y para reducir las reservas no solo tiene que hacer QT, sino que si necesita dar esa inyección de liquidez puntualmente, no puede hacer un QE, porque entonces se contrarresta a sí mismo. Lo que tiene que hacer es pasar a inyecciones de liquidez mediante préstamos. Ya, sí, hace sentido. Y John, entonces, tal vez hablando un poco, viendo hacia futuro, he leído noticias de que la Reserva Federal quiere inclusive disminuir el WAM, el vencimiento ponderado de su balance. Entonces, significa que, digamos, si la Reserva Federal compra más bonos de 30 años que de un año, su portafolio va a estar altamente inclinado hacia una duración de 30 años, ¿verdad? Entonces, lo que he leído es que la Reserva Federal quiere reducir la duración de los activos que tienen su balance. ¿Has escuchado algo de eso? Y si lo has escuchado, ¿cómo crees que lo hagan? Sí, o sea, sí lo he oído, no lo he mirado demasiado, pero es cierto que sí que he visto comentarios respecto a eso y alguna noticia. Ah, es que yo creo que va todo unido dentro de lo que cabe. O sea, Sí, al final quieren un sistema o una política monetaria más parecido a como era antes de 2008, donde la Reserva Federal tenía activos a corto plazo, principalmente letras, y con estos años y con estos QEs que ha ido haciendo de compra de activos, ha comprado de todo, incluso de duraciones muy largas, y entonces lo que quiere es volver a algo más cercano a lo que había antes. Y entonces quiere, digamos, deshacerse, o por lo menos los planes o las intenciones son esas, deshacerse de deuda pública, de treasuries, de largo plazo, y reabastecerse de bills, de letras del tesoro, para bajar ese vencimiento medio. sí, y ahí yo entro en un tema que no entiendo bien, John, porque primero para hacer eso, o sea, al hacer eso lo que quieren es darle una inclinación a la curva de bonos, ¿no? De rendimientos, quieren empinarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si compran en la parte corta de la curva, van a reducir sus rendimientos y si venden en la parte larga de la curva, van a subir sus rendimientos y el resultado es que la curva va a estar inclinada como debería estar, ¿verdad? Sanamente una curva de bonos siempre es positiva a la pendiente. Pero entonces mi pregunta es, número uno, dos preguntas. ¿Cómo carajos van a soltar bonos de tanta duración cuando además el Tesoro, en teoría, debería emitir a partir de ahora más bonos de largo plazo que letras, ¿verdad? Y número dos, la otra pregunta que tengo es, ¿por qué la Reserva Federal tendría que comprar letras para mover el rendimiento si él es el amo y señor de la parte corta de la curva con su tasa Fed Fund y con su guía que siempre dan las entrevistas? ¿Por qué tendría que recurrir a comprar letras para mover la curva de la parte corta?
A ver, respecto a los bonos, no es que los vayan a vender, simplemente que van a dejar vencerlos y parte del dinero que tengan que recomprar, en vez de recomprarlo en bonos, lo recomprarían en letras. Y entonces Mm, así consiguen poco a poco ir cambiando ese vencimiento de la Reserva Federal, de sus activos. Respecto a la curva de tipos, yo no tengo información o no sé hasta qué punto la intención es sobre la curva de tipos y más sobre política monetaria en sí. O sea, en la necesidad o el querer esas letras, yo creo que va por el tema de la política monetaria y no tanto por la curva de tipos, porque los tipos de interés a corto plazo los pueden mover, como dices, simplemente a golpe de reunión. exacto. Entonces, no creo que la intención sea el mover la curva de tipos. Ojo, que si se hace, posiblemente, o sea, obviamente afecta, ¿no? Pero no creo que sea la intención directa de eso. Ya, sí, esa parte es curiosa, ¿verdad? Porque lo entiendo de bancos centrales en países emergentes, donde no tienen ningún tipo de control sobre la curva y tienen que empezar a comprar tramos de la curva para mover los rendimientos. Pero si las Pero reservas, sí, ¿se sabe cuándo van a empezar a hacer eso? ¿O de momento es algo simplemente que se menciona? no, lo he venido escuchando de varios miembros de la Reserva Federal mencionarlo, nada más, es solo una idea. Pero he estado tratando esta pregunta se la he hecho a varias personas en Twitter, pero no he tenido todavía una respuesta concreta. Entonces, puede ser que sea por tema de política monetaria nada más, pero sí va a tocar los rendimientos, digamos, si la Reserva Federal empieza a enfocarse en la parte corta, pues inevitablemente la va a mover, ¿verdad? Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué? Si no, o sea, es como no sé, no tiene que recurrir a esa arma porque ya tiene todas las demás en la parte corta. Pero bueno, tendremos que ver qué hace. Y aquí también creo que el Tesoro juega un rol muy importante que es con qué duración va a seguir emitiendo la deuda, ¿verdad? Y más sabiendo que viene el famoso circo del techo de la deuda. ¿Qué opiniones tenés al respecto con eso, John? Un comentario sobre lo anterior, que estaba pensándolo ahora. No creo que la Reserva Federal se ponga a hacer eso de comprar letras hasta después de que se acabe el QT, porque es peligroso hacer las dos cosas a la vez. Quiero decir, tú con el QT lo que te persigues es reducir las reservas bancarias. Si compras letras, el mercado de letras lo vacías, salvo que lo hagas, o sea, salvo que las cantidades sean irrisorias. Si vacías el mercado de letras, los fondos de mercado monetario, como no tienen letras o no van a tener letras, van a acudir al repo inverso. Si los fondos de mercado monetario acuden al repo inverso, las reservas no solo se van a drenar por el QT, sino por una transformación de reservas a repo inverso. Entonces, hacer las dos cosas a la vez, estarías drenando reservas por dos sitios a la vez. Y eso, si no se hace con mucho cuidado, puede haber problemas. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero no necesariamente tiene que hacer los dos a la vez. Lo que podría hacer es dejar vencer bonos de 10 años y el monto que venza o por encima del monto máximo de QT del mes, decir, lo voy a comprar en letras. ¿No? Entonces, Sí, pero no lo puedes hacer, hombre, por poder sí, ¿sabes? Pero es peligroso en el sentido de que si quitas las letras del mercado y los fondos de mercado monetario no tienen suficientes letras y los fondos de mercado monetario ahora sus activos bajo gestión son de 7, que son 7 trillions. ujú, O sea, y no han parado de crecer los últimos años. Si les dejas sin letras, se van a ir
al repo inverso. Y el repo inverso va a salir de las reservas. Y entonces van a salir reservas al repo inverso y por el QT. O sea, se van a reducir como al doble de rápido, entre comillas. Sí, estoy de acuerdo con vos. Entonces, es la primera vez que creo que digo que qué dicha que el Tesoro entonces está emitiendo tan bestialmente letras. Eso es un chiste. Pero, John, lo que te quería preguntar es con respecto al RRP. Leo muchísimos artículos de que cuando se drene el RRP, la facilidad de repo inverso de la Reserva Federal, viene una sequía de liquidez y el mercado va a convulsionar. Y yo me pongo a pensar, el RRP es un fenómeno que hemos visto de muy corto plazo, ¿verdad? Empezó luego de la pandemia, el RRP, antes no se mencionaba. En las dos instancias anteriores de QT históricas no había RRP y se hizo QT. Entonces, ¿por qué esta vez va a ser diferente si de repente no hay RRP? ¿Cómo ves vos eso, John? Yo me tiro de los pelos cada vez que oigo o leo a alguien hablar sobre un posible cataclismo porque el repo inverso se drene. Sí. A ver, el estado normal del repo inverso, desde que se crea en septiembre de 2014, creo que es, hasta abril de 2021, estaba entre 0 y 400 billions, ¿pueden ser? Pues, sí, vamos, la cantidad de RRP desde su creación hasta abril de 2021 era prácticamente 0. O sea, ese es el estado normal, habitual que ha tenido esta herramienta. Que ahora se vaya a 0 no implica nada. Es más, le está ayudando a la Reserva Federal a seguir con el QT, porque está reduciendo reservas con el QT, pero a la vez, al salir dinero del repo inverso, ese dinero que sale se transforma en reservas. Entonces, la Reserva Federal ha podido seguir haciendo QT porque mientras que con el QT está quitando reservas, con el repo inverso, por el drenaje del repo inverso, están saliendo reservas. Sí, estoy de acuerdo con vos, John. Y creo, para complementar lo que acabas de decir, la Reserva Federal, en mi opinión, ha podido seguir con tipos altos y siguiendo con QT porque el Tesoro ha, número uno, aprovechado el saldo del RRP y número dos, ha emitido en la parte corta de la curva la mayoría de los títulos. Entonces, letras, 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 letras. Y lo que ha hecho eso es estrangular la oferta en la parte larga de la curva, lo cual hace que los tipos en la parte larga de la curva estén por debajo de lo que deberían estar. Si los tipos de 10 años están bajos, esos son condiciones financieras laxas y eso neutraliza las condiciones financieras restrictivas que está tratando de implementar la Reserva Federal en el QT. ¿Cómo ves esa teoría, John? Y además, la emisión de esas letras por parte del Tesoro es la que le ha ayudado a la Reserva Federal a seguir haciendo el QT, porque los que acuden principalmente al repo inverso son fondos monetarios y los fondos monetarios solo pueden comprar activos monetarios, es decir, con vencimiento a un año o menos. Entonces, si hay más letras, sacan dinero del repo inverso, compran esas letras y entonces el repo inverso se transforma en reservas, etcétera, etcétera. Entonces, la emisión de letras por parte del Tesoro le ha ayudado a la Reserva Federal a seguir con el QT gracias a ese drenaje del repo inverso. Sí, totalmente. Entonces hagamos un ejemplo teórico para los que están escuchando. ¿Qué pasa si mañana el RRP es cero? Esta es mi opinión y luego quiero escuchar la de John y Bull. Ya te puse el micrófono también por si querés hablar, pero mi teoría es, si el RRP mañana es cero, entonces lo que va a suceder es que la Reserva Federal va a tener los efectos queridos en el QT. Va a empezar a drenar reservas de la banca comercial, como ha hecho en las instancias anteriores. Los tipos de la parte larga de la curva probablemente
suban un poco y se restrinjan un poco las condiciones financieras. Eh, pero eso podría seguir. O sea, eso no significa que en el día uno hay destrucción del mercado, ¿verdad? Que es lo que yo creo que la gente cuando lee los artículos de que se drena el RRP, viene el apocalipsis financiero, ¿no? O sea, yo no lo veo tan así, la verdad. Eh, ¿Qué pensás vos, John o Bull? Vale. ¿Qué va a pasar cuando se drene completamente el repo inverso? Nada. Ya está. Nada. O sea, ha estado así antes. Lo raro era el volumen que tenía ahora. Ujú. Bueno, raro. Es entendible por el contexto y todo, pero vamos, que ha sido una anomalía dentro de la historia de este mecanismo. Entonces, efectivamente, cuando te drene el repo inverso, todo el QT va a impactar contra las reservas de los bancos comerciales. Entonces, ahí sí eh, se va a notar más o va a afectar más directamente de lo que lo estaba haciendo ahora a la liquidez interbancaria. Pero bueno, es un poco lo que quieren. O sea, eh, al final, o sea, ellos controlan mediante sus herramientas qué incentivos dan al mercado, pero luego cada uno hace un poco lo que quiere. Entonces, han sufrido la época en la que el repo inverso no se drenaba ni queriendo, el QT estaba impactando directamente a las reservas y eso fue una de las causas de la crisis bancaria del 2023, que ahí estaba el repo inverso en máximos y todo el QT estaba impactando directamente en las reservas bancarias. Las reservas bancarias se redujeron mucho, se empezaban a ver cosas raras en la ventana de descuento y en los tipos de interés de los Fed Funds, etcétera, y por ahí vino la cosa. Claro, de hecho, o sea, han bajado el ritmo del QT el año pasado, digamos, para ir haciendo un aterrizaje suave, para ir diciendo, vale, ahora vamos a reducir el ritmo porque como ellos no saben exactamente dónde estaría el límite y entonces van a ir testeándolo, ¿vale? Y entonces bueno, van a ir reduciendo. Cuando vean que las cosas se empiezan a mover, lo reducirán un poco más. O a lo mejor lo pausan con todo el tema del techo de deuda del tesoro que se viene ahora en estos meses, etcétera, para evitar que haya ciertos problemas. Pero bueno, lo irán testeando. En el momento en que consideren que ya han llegado al nivel que quieren, pues lo cortan. O bien, si se han pasado un pelín de largo, pues entonces, pues venga, una facilidad de préstamo por aquí, no vaya a ser que la tenéis aquí liquidez para que resolváis este problema y tal. Y luego ya, cuando se acabe la liquidez, o sea, cuando se acaben los préstamos, pues ya hemos encontrado el punto óptimo donde nos gustaría estar. Ya está. Sí, yo concuerdo con vos. Ahora bien, lo que sí creo es que QT no puede permanecer años de años, ¿verdad? Tiene sus días contados por cómo funciona el sistema en cuanto a necesidad pues, de liquidez, ¿no? Y además con Trump y Bessel presionando a que quieren tipos más bajos, ¿verdad? Han hablado de la parte corta de la curva y en los bonos a 10 años. Pero yo creo que entonces un punto intermedio de negociación podría ser la Reserva Federal decirles, bueno, no voy a bajar los tipos, pero sí voy a frenar el QT. Ese podría ser como un punto intermedio de negociación. O sea, son dos herramientas de política monetaria que impactan cuyo objetivo son, o sea, son dos objetivos diferentes. Sí, uno es ¿a qué te refieres? Los tipos es para el precio del dinero y el balance es para generar liquidez, decís. Sí, o sea, una cosa, digamos que hay dos grandes conjuntos de herramientas, por así decirlo, dentro de un banco central. Una sería lo que tiene que ver con el balance y otra serían los tipos de interés. Esto de utilizar el balance como herramienta de política monetaria es algo heredado de 2008. Es cierto. Bull, ¿vos querés opinar de algo? Que me habías pedido el micro. Buenas noches. Me uno con vosotros aquí a la barra del bar, ¿vale?
Sí, os quería comentar que lo que estabais hablando de la Reserva Federal que quería cambiar el BAN, ¿no? Hacia letra del Tesoro. Yo lo que leí es que la idea era para cuando tengan que volver a hacer QT, para no estresar los balances de los primary dealers otra vez, simplemente dejarían vencer las letras del Tesoro. Porque ahora el problema del QT es ese, que estresa los balances y es cuando crea problemas. Entonces, según decía Walter de la Fe, era el objetivo. No, es interesante, porque además eso les permitiría hacer, en el caso de que quieran hacer un siguiente QT, reducir el balance mucho más rápido. Porque ahora el límite, por así decirlo, aparte del techo superior que ponen ellos, digamos, el problema está en que no puedes poner la cantidad que quieras porque igual no te vencen suficientes activos a ese ritmo. Sí, no, entiendo el concepto, pero de nuevo, tal vez tengo que estudiarlo más, pero me cuesta entender por qué la Reserva Federal empezaría a tener un inventario de la parte corta de la curva. Me cuesta muchísimo ver, o sea, no tiene sentido desde una perspectiva pues, de tocar la curva. Tal vez no tenga que ver nada con la curva de rendimientos, ¿verdad? Y tal vez me estoy enfocando incorrectamente, pero en esa parte no me queda muy claro. A mí, mi intuición, pero también tendría que mirarlo más en profundidad para saber exactamente qué es lo que quieren hacer y cómo, es que, claro, antes de 2008, los activos de la Reserva Federal había muchas letras del Tesoro Ujú. y los utilizaban para operaciones de mercado abierto. Es decir, la manera de controlar los tipos de interés de mercado, entre comillas, no era establecer como este es el tipo de interés. O sea, a ver, la cosa es, como las reservas sean mucho más escasas, los tipos de interés variaban más. Entonces, la manera que tenían de contrarrestar esto era mediante operaciones de mercado abierto. Y así, cuando el tipo de interés subía por encima de lo que ellos querían, pues hacían lo contrario o sea, inyectaban más reservas con operaciones de mercado abierto para que bajase el tipo de interés. Cuando bajaba demasiado, pues ya no hacían tantas operaciones de mercado abierto para que el tipo de interés volviese al nivel que ellos consideraban, etcétera. Entonces, puede ser que tenga algo que ver con eso y con la idea de reducir el balance y tenerlas ahí, pues no sé si para algún tipo de repos, préstamos o lo que fuese. Sí, desde la perspectiva de reducir su balance hace perfecto sentido, porque tal vez para explicarle a la gente que está escuchando, la Reserva Federal tiene títulos de largo plazo en forma de bonos del Tesoro, pero también tiene mortgage-backed securities, que son eh, activos respaldados por hipotecas, y esos son de ultra largo plazo que tienen en su balance. Y además, esos activos es pago de intereses y pago de principal, ¿verdad? Como cualquiera que tiene aquí una hipoteca en este chat sabe. Y eso demora muchísimo tiempo en realmente ver una reducción del principal. Entonces, todo lo que la Reserva Federal compró de mortgage-backed securities, ¡buah! Vas a tener que esperarte literalmente al día que venza, porque además, una de las maneras que puede haber de que se reduzcan es si los tipos bajan y las personas refinancian sus casas, ¿no? Entonces vas a un banco enfrente, competencia al que te dio el hipoteca y le decís, yo tengo una hipoteca al 3, quiero una al 2 ahora que los tipos han bajado, y eso mata ese activo que tiene la Reserva Federal en ese momento. Pero lo que sabemos es que los tipos no han bajado, más bien ha pasado lo opuesto, y eso hace todavía más difícil que salgan del balance de la Reserva Federal. Entonces, desde la perspectiva de poder tener más maniobralidad o más maniobra sobre la duración de sus activos, entiendo yo, lo que están diciendo, pero desde la perspectiva de tocar la curva, me parece que es, o sea, con el Fed Fund ya es suficiente para tocar la parte corta de la curva en la Reserva Federal. Pero de nuevo, puedo estar viéndolo equivocadamente.
Sí, de hecho, han tenido problemas con el tema de los MBS, porque ellos se los quieren quitar de balance, porque es algo que viene desde el 2008 y que todavía están ahí. Y el problema que han tenido es que es precisamente eso, de como tienes los tipos de interés muy altos, no se acaban de refinanciar, no se limpian y entonces no salen de balance, ¿sabes? Ujú, ujú. Sí, Y no quieren para nada eso ahí ya. sí, estamos de acuerdo. De hecho, yo no sé por qué los compraron. Seguían comprándolos cuando la economía estaba bien, pero bueno, ese es otro tema. Bully, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que tú dices tiene sentido también, porque eso le permitiría de aumentar el ban ellos al tesoro. No tendría que seguir con la letra del tesoro, porque una vez que la curva ya se desinvierta, que se aumente el spread entre 3 meses y 10 años, por ejemplo, ya a los extranjeros sí le es rentable comprar la deuda de Estados Unidos. Entonces se pueden permitir de aumentar el ban. Que tendrían compradores, no es como ahora que ahora mismo como está la curva, tienen que absorber a los primary dealers que colapsan los balances, se estresan. Yo creo que matarían dos pájaros de un tiro. Desinvierten ¿Qué, la curva y aparte de eso, si tienen que hacer QT, tampoco estresa los balances. qué buen punto ese, Bull, y que tal vez quiero ahondar un poquito en eso, para que la gente entienda cuando la curva está muy plana. ¿Qué es plana? Que la parte corta de la curva te rinda muy parecida a la de 10 años, o si está invertida, o sea, que la parte corta de la curva te rinda más que la parte larga de la curva. Hay compradores fuertes de deuda de largo plazo, como lo son bancos comerciales y hedge funds, no compran. Y les voy a decir por qué. Porque no hay nada más dulce para estos dos tipos de entidades de endeudarse en el corto plazo para comprar activos de largo plazo y ganarse el carry, ¿no? La diferencia entre el pasivo a corto plazo y lo que generas de retorno en el largo plazo. Cuando la curva está plana o invertida, es punitivo endeudarte en la parte corta para comprar un activo que te va a rendir menos. Entonces, esos dos tipos de compradores salen de la ecuación. Y los que quedan mayoritariamente son el resto del mundo, que ha tenido una tendencia pues mediocre, diría yo, de compra de deuda, y fondos de pensiones o aseguradoras, que necesitan forzosamente comprar bonos de largo plazo para calzar pasivos de largo plazo, ¿no? Entonces, una curva desinvertida, sana, generaría, como bien dice Bull, más demanda por parte de los bonos de largo plazo del Tesoro. Luego, con respecto al RRP, cuando llega a cero, ahora mismo la TGA ya se está vaciando y ahí de momento entra liquidez al sector bancario. Pero claro, luego a partir de abril, que ya llega la época de impuestos y luego el techo de deuda ya sabemos que es un teatro que siempre al final se acaba aprobando. Tendrán que rellenar la TGA y ahí es cuando puede haber problemas de liquidez, porque tendrán por una parte el pago de impuestos que drena reserva y por otra parte absorber la deuda nueva que emita el Tesoro. Entonces, por ahí es cuando se prevé que pueda acabar el QT sobre el segundo o tercer trimestre. Es lo que están apostando el mercado ahora mismo. Sí, no, decía que de todas formas los fondos monetarios tienen más de 7 trillones. O sea, que liquidez hay. La cosa es que los dealers puedan hacer mercado, absorber la deuda, absorber el efectivo de los fondos monetarios, que es lo que está pasando, por ejemplo, fin de trimestre, fin de año. Que hay liquidez, pero los dealers no aceptan el efectivo, no lo intermedian. Dejan de hacer repo por tema de balance y se pasan a los swaps de divisas cruzadas. Que me cabe en blanco. Que había leído, o no sé a quién le he leído, o dónde, como que a lo mejor paraban el QT, o sea, lo pausaban durante los meses del tema del techo de deuda para luego, digamos, continuar con él hasta donde considerasen. O sea, como que podrían hacer una paradita los meses más turbulentos precisamente para evitar estresar más el mercado
drenando liquidez con el QT, más luego también el Tesoro, etcétera. Y luego, cuando se solucione eso, pues continuar, pero tampoco tiene mucha más continuación. O sea, más que unos pocos meses, desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que algo que sí cambia radicalmente la liquidez del sistema es si se quita la exención del SLR a los bancos comerciales. Eso para mí cambia el mercado. John, ¿nos podrías explicar un poco qué es el SLR para los que no han escuchado? Pero no hay exención ahora mismo. No, no, pero se habla de que eso está en las cartas de la nueva Ah, administración. a ver, el SLR es un ratio de Basilea que mide el apalancamiento en el sector bancario. Entonces, tú como banco no puedes tener un apalancamiento mayor al que te permite el SLR. De hecho, esto fue la consecuencia. Bueno, una exención del SLR sería que te digan, bueno, pues durante este periodo de tiempo o indefinidamente o lo que sea, pues ya no tienes que cumplirlo. Puedes apalancarte más de lo que te permitíamos hasta ahora. Entonces, todo este tema de la exención del SLR ocurrió en 2020 con el tema del COVID. La Reserva Federal dio una exención de un año a este ratio de apalancamiento, permitió apalancarse más a los bancos comerciales. Yo intuyo que para que pudiesen absorber o crear todos los depósitos necesarios eh, que, que, necesitasen para atravesar la pandemia. Y luego en 2021, creo que fue en abril, fue cuando se acabó. O sea, lo pusieron de un año y cuando tocaba que finalizase, finalizó. Y entonces los bancos comerciales, claro, tenían un montón de depósitos y tantos depósitos no podían tener en balance, porque entonces estarían más apalancados con mucha más deuda de lo que les permitía el SLR. Entonces los bancos comerciales les dijeron a los fondos de mercado monetario, llevaos los depósitos a otro sitio. Haced lo que queráis con ese dinero, pero aquí no lo podéis tener. Y entonces fue cuando, como no lo podían tener en el banco, como no había suficientes letras, pues lo metieron todo en el repo inverso de la Reserva Federal. Y entonces ahí es cuando empezó a subir hasta los niveles enormes que hemos visto ahora de repo inverso. Qué curioso como la gente tiene se dice en inglés un recency bias, pero nosotros nos acordamos solo de lo que sucedió en el pasado más cercano, ¿no? Entonces la gente ve el RRP alto y cree que esa es la norma, que es lo normal tener esos niveles y que cuando no estén viene un apocalipsis, pero eso es demasiado reciente, como bien explicaste. Yo nada más quería mencionar ese dato porque he leído un fatalismo alrededor del RRP, pero brutal. Pero lo había cuando empezó a subir y lo hay cuando cuando empieza a bajar. O sea. Sí, es cierto, para ser fatalistas no importa lo que esté sucediendo, siempre es un buen momento. Y tal vez para ir cerrando, John y Bull, eh, ¿qué están viendo ustedes hoy en día que les genera un poco de duda o nerviosismo que pueda suceder algo en los mercados? ¿Hay algo específico que les gustaría recalcar? A ver, por mi parte, que me centro más en todo lo que tiene que ver más cercano al Banco Central y reservas bancarias, etcétera, por el momento parece tranquila la cosa. Yo no veo esas tensiones que veía en febrero de 2023. Lo seguiré mirando este año para ver qué va pasando, sobre todo con el tema del QT, el drenaje del repo inverso y el techo de deuda. Pero bueno, ahora mismo no veo preocupación en ese sentido. Ya, ¿y vos, Bull? Yo para este año tampoco veo ningún problema. La base del software con los fondos federales, el spread, descuenta que ahora mismo que se limita la liquidez por el tema del
de la recarga de la TGA más los impuestos en abril, pero a partir de junio se vuelve negativo, o sea, que hasta final de año, sobre todo a final de año, que indica o bien que el QT lo frena o que, pero vamos, que no se ven problemas de liquidez, no descuenta ningún problema, por lo menos para 2025. Entonces, tal vez atando lo que los dos acaban de decir, si no vislumbran problemas, este es un momento excelente para comprar esta caída de activos, ¿no? Se supone que sí, ¿no? No, yo ahí no me meto, que no sé. Sí, yo no recomiendo invertir, pero que, claro, si se supone que lo que descuenta el mercado es eso, que ahora mismo hay un poco de... Que lo que pasa ahora mismo es que los dealers no pueden intermediar porque liquidez hay. Los fondos monetarios tienen 7 trillones almacenados, pero claro, si no intermedian, pues frenan un poco. Pero es por tema regulatorio de los balances, no es por otra cosa. Y yo quiero también, antes de cerrar, romper otro de los mitos que a mí me encanta, y es que he leído también infinitas veces de que la liquidez que sale del ERP va para los activos de riesgo. Los que están escuchando, por favor, escúchenme, eso es falso. Los dineros que están en el ERP no terminan en acciones o en cripto. Esos son dineros que tienen corporaciones que ahorran dinero por capital de trabajo y son dineros que las personas físicas ponen a invertir ahí como ahorros. Entonces, en vez de tenerlo en un depósito en un banco, los han metido en fondos monetarios, como dijo John, porque generaban más. Entonces, no una empresa ni una persona va a transferir su liquidez a ir a comprar Fartcoin, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Entonces, una bajada del RP, la gente veo que dice, se está drenando el RP, no es casualidad que está subiendo los precios de los activos de riesgo. No, esa correlación es bastante turbia que están tratando de forzar, ¿no? Entonces, también quería dar esa opinión mía. Sí, bueno, otro falso mito es que el dinero que está en los fondos monetarios que es dinero al margen. Eso es falso. Ese dinero siempre está invertido. Si no lo invierten en el repo inverso, que no es lo normal, lo invierten en el mercado repo, lo invierten en agencias, lo invierten... O sea, ese dinero siempre se está moviendo. Y vamos, de hecho, son los principales prestamistas efectivos en el mercado repo, que es la base. Pero claro, necesitan que los dealers intermedien, si no pueden, porque ellos en el tripartido no prestan directamente a los fondos de cobertura, por ejemplo. Y luego otra cosa, que a lo mejor el QT se extienda, pero que implementen la excepción del SLR para los bonos del Tesoro, que entonces ya deja espacio en los balances para poder seguir creando mercado. Sí, es una especie de QE, bueno, no es QE, un QE por parte de los bancos, digamos, porque ya les permite, no le congestiona los balances la compra de bonos. Entonces ya no sé si están descontando que para el QT o que implementen la sección del SLR para los bonos. Los STIR suelen fallar poco. Sí, eso para mí es el viento en popa más grande que puede haber este año si se da la extensión del SRL. Pero bueno, John, Bull y los que están escuchando, sé que es tarde, entonces tampoco queremos abusar de su tiempo. Y nada, quiero agradecerles muchísimo por asistir a este espacio y a John por acceder y a Bull también por opinar. Para mí es un gusto compartir con mentes tan brillantes como las de ustedes y gracias a los que escucharon. Y si tienen dudas, pónganlas en el chat y intentaremos responderlas. Así que no sé qué últimas palabras, John, Bull. Igualmente, agradeceros aquí por echar un rato de charla con vosotros, aquí desde la vara del bar, como digo yo. Y nada, espero compartir otro día, otro rato. Lo mismo, que muchas gracias por la invitación y que con cualquiera de los dos, pues volvemos a charlar de estos temas cuando queráis. Genial. Vale, entonces queda grabado para que lo puedan ver por diferido y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, un saludo. Saludos, hasta luego.